Amén. Dios le bendiga. Estamos ahora sí empezando continuando con nuestro estudio del libro de Efesios. Estamos ahora en capítulo 4. Gloria a Dios. Y pues este estudio, como siempre, estamos marchando cada semana con otro capítulo. Y este libro de Efesios es un libro realmente muy interesante, muy importante también para nosotros como cristianos. Y tiene mucha enseñanza, mucha doctrina para nosotros que es importante que también que conozcamos, que tenemos listos. Entonces, aquí en capítulo 4 vamos a leer la palabra, la unidad del Espíritu. Dice, yo pues, hablando obviamente el apóstol Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta vocación de que está hablando, obviamente, es nuestro caminar en la vida cristiana. Nosotros somos ahora hijos de Dios, seguidores del Señor Jesucristo, y esa es la vocación que nosotros hemos escogido. Y luego dice que os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros y en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de nuestra vocación. Entonces, lo que está hablando aquí en todo esto es nuestra vocación. Nuestra vocación es ser hijo de Dios, de seguir a Jesús. Y aquí está declarando y mostrándonos, ¿verdad? Enseñándonos cómo es nuestra vocación en el hecho de que seguimos a Jesús. Es que nosotros somos llamados a ser personas distintas a este mundo. Justamente estuvimos hablando antes de empezar la clase, de cómo está este mundo y tanta maldad que hay en el mundo y cosas que están pasando. Pero aquí el apóstol Pablo dice, pero ustedes, nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que somos creyentes en el Señor Jesús, seguidores de la palabra, dice que nosotros tenemos que vivir nuestras vidas en una forma muy distinta a los demás que viven en este mundo, con, con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros y en amor. Imagínense, está hablando de personas ideales, digamos, ¿verdad? Pero estos somos nosotros en Cristo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en un vínculo de paz, en un cuerpo, en un espíritu, como fuisteis llamados, en una misma esperanza. O sea que nosotros somos unidos en el Señor, somos unos en el Señor. Nosotros lastimosamente hay tanta división aún entre nosotros como creyentes, como cristianos, hijos de Dios, pero entre nosotros hay tantas diferencias, tantos pleitos, ataques, ¿verdad? Cosas que son totalmente al opuesto de lo que dice aquí Pablo, lo que nosotros debemos ser, soportándonos los unos a los otros en amor, en vez de juzgándonos los unos a los otros en YouTube o en TikTok, ¿verdad? Y declarando qué tan malo es este, qué ha hecho el otro, ¿verdad? Sino solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y nosotros, lastimosamente, muchas veces las iglesias o personas, mejor dicho, no andan así, no andan con humildad, no andan con mansedumbre, sino con egoísmo y con deseo de como luchar y pelear contra sus hermanos en Cristo. Tal vez no tengan una diferencia de idea de doctrina o una diferencia de idea de comportamiento o lo que sea, ¿verdad? Pero muchas cosas que se ven ahora donde se está criticando los mismos hermanos los unos a los otros y en público. Y yo digo que esto no es la obra de Cristo.
Esta es la obra de nuestro enemigo, obrando lastimosamente en nosotros. Pero nosotros que somos familia de Cristo, nosotros somos llamados, como dice aquí, a tratarnos y soportarnos los unos a los otros en amor, con paciencia, guardando la unidad del Espíritu Santo, del Espíritu en un vínculo de paz, en un solo cuerpo de Cristo, en un solo espíritu, y no como hemos, a veces estamos tan divididos y tan como, no sé por qué estamos así, pero lastimosamente, pues yo he visto mucho de esto, de que, que hay como pleitos y desacuerdos y yo tengo la verdad y usted está mal y todo esto. Estamos como, somos como niños, ¿verdad? Peleando entre nosotros, lastimosamente, pero nuestro llamado como hijo de Dios es algo distinto. Entonces, él sigue diciendo que un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual dice es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada con la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, aquí hay cosa muy importante para nosotros. Uno, de que hay un Señor para todos nosotros. Hay una fe, hay un bautismo para todos nosotros. Y otra vez, ¿verdad? ¿Por qué estamos nosotros peleando entre nosotros? Pero usted lo hizo mal, o usted no, ¿verdad? No, o que estamos criticándonos los unos a los otros. Pero hay un Dios y Padre para todos nosotros. Es un bautismo, es una fe. Somos unidos en el Espíritu. Y el cual es sobre todos y por todos y en todos. Perdón, o Dios está en nosotros y somos hechos unos en Él. De hecho, en Juan 17, cuando el Señor Jesús está orando en sus últimos momentos en la tierra, pidiendo al Padre que seamos uno con Él. Pues esto es de esto está hablando, que somos unidos en el Espíritu y en el Señor. Pero dice luego, cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Wow, esto también es muy importante, porque mire, cada uno de nosotros hemos sido dados gracia, uno, como dice aquí, la primera gracia que recibimos es nuestra salvación en Cristo. Amén. Fuimos salvos por la sangre de Cristo. Y esto, como dice en Efesios capítulo 2, que leímos hace unas semanas, es por la gracia del Padre, la gracia de Dios de que somos salvos. Somos salvos por gracia y no por obras, como declara en el capítulo 2. Entonces aquí nosotros, a, a cada uno es dado gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, ¿qué es la medida del don de Cristo? Pues, ¿qué es el don de Cristo? El don de Cristo es nuestra salvación, su vida que Él dio por nosotros cuando murió y luego resucitó de los muertos, ¿verdad? Ese es el don que nosotros tenemos, el don de salvación, también el don de sanidades, porque por sus llagas fuimos curados, dice Isaías 53. Entonces, nosotros hemos sido dados cada uno gracia conforme a esa medida del don de Cristo. La gracia para nuestra salvación, la gracia para sanidades, la gracia para que nosotros caminemos en este camino de un verdadero hijo de Dios, como estamos leyendo aquí en estos versículos. Entonces, cada uno de nosotros podemos cumplir con lo que el Señor demanda de nosotros. Es dada a nosotros como gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Todos nosotros podemos someternos, como vamos a leer en capítulo, bueno, leímos, perdón, en Gálatas, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Capítulo 5, de amor y paz y paciencia
dominio propio, ¿verdad? Nosotros tenemos ese fruto en nosotros, que son dones del Espíritu Santo, que es el resultado del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ahora, como dice aquí, a cada uno de nosotros es dada esta gracia. Entonces, no hay persona que ha recibido a Cristo que no también recibe la gracia que necesita para poder cumplir con ese llamado de un verdadero hijo de Dios, ¿va? Por lo cual estamos leyendo en todo esto, ¿verdad? Humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia, con amor, solícitos de guardar la unidad en el Espíritu. Todo esto es dado a nosotros por, dice, pero cada uno dada conforme a nosotros, conforme por gracia. Es dado a nosotros cada uno por la gracia de Dios conforme a ese don del Señor Jesús que Él dio a nosotros por su vida. Entonces, pues la verdad no tenemos excusa. Los que están criticando a sus hermanos van a encontrar que cuando están frente al juicio, van a encontrar que no todo está bien para ellos, ¿verdad? Porque no andan conforme a la gracia, a la medida del don del Señor Jesús. Entonces, y no estoy yo para criticar ni acusar a nadie, pero estoy diciendo, tenemos que cuidar lo que decimos, tenemos que cuidar lo que hacemos, de que nuestras vidas sean conformes a lo que es la gracia que es dada a cada uno de nosotros. No hay persona que no ha sido dada esta gracia porque es un don de Dios. Y luego dice, por lo cual, entonces, por lo cual, ¿qué? Que hemos recibido este don de Dios, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Wow. Subiendo a lo alto está hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él, después de morir y ser resucitado, Él subió y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y dice que él llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué es la cautividad? Es el infierno, es la muerte, ¿va? Es el pecado que nos ha tenido a nosotros esclavos al diablo. Pero Jesús, por la medida del don de Cristo, Jesús nos ha librado y nos ha sacado de esa cautividad, llevó cautiva la cautividad, quiere decir que nosotros ya no estamos en cautividad, sino estamos hechos libres porque Cristo hizo esta obra y ahora esto fue dado a nosotros por gracia, como gracia, una gracia de Dios, un regalo de Dios a nosotros por medio de Jesús. Pero luego dice que Él ha subido a lo alto, y ya lo sabemos, y Él llevó cautivo a la cautividad, ya sabemos que Él tiene las llaves de la muerte, del Hades, ¿verdad? Él es el que ahora ha llevado cautivo al diablo y dio dones a los hombres, dio dones a nosotros, a usted, hermano y hermana. Cristo dio dones a usted y a todos nosotros que somos hijos de Dios. El Señor, como gracia, como dice, nos fue dada la gracia a nosotros de recibir dones a cada uno de nosotros. Y si usted se acuerda, cuando estuvimos leyendo en 1 Corintios capítulo 12, hablando de los dones espirituales, por ejemplo, y todos los 9 diferentes dones que está ahí, dice que cada uno recibe dones y que es dado a nosotros conforme quiere el Espíritu Santo. Y aquí estamos otra vez, otro testimonio declarando de que nosotros hemos recibido y recibimos dones de parte de Dios. ¿Y cuáles? ¿Quiénes? Pues aquí está, a cada uno de nosotros. Por la gracia de Dios nos ha dado dones porque Cristo subió al alto y ahora nos envió al Espíritu Santo
como Él dijo que iba a hacer, y el Espíritu Santo ahora imparte dones a nosotros que somos hijos de Dios, los que andamos, como está hablando aquí, con humildad, con mansedumbre, ¿verdad? Con todo esto, que somos realmente hijos de Dios, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos dirige en nuestro caminar, nuestra senda, quiere decir luego que nosotros realmente somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo nos está guiando. Aleluya. Y el Espíritu Santo nos concede los dones. Y luego seguimos leyendo, dice, y esto de que subió Jesús, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, sabemos de que cuando Jesús fue resucitado, después de 40 días, Él subió en las nubes y fue llevado al cielo. Y los mismos discípulos vieron cuando Él subió y dieron testimonio. Y luego también Hechos capítulo 1 declara que luego se les apareció dos ángeles y le decía, ¿por qué están mirando ahí arriba? Porque aquel que vieron subir, de igual manera regresará también a la tierra. Y ese es el día que nosotros estamos esperando, que creemos que ese día ya se aproxima, ¿va? Gloria a Dios. Pero dice que, y esto de que subió, es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y sabemos que Cristo llevó todos nuestros pecados, ¿va? Y por eso quitó nuestros pecados. Pero la Biblia declara que el pago del pecado es muerte. Y no solamente muerte del cuerpo, sino muerte del espíritu. Son entregados al diablo, ¿verdad? Y enviados al infierno. Y Cristo, como Él tuvo que pagar el, 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 um, el pago o sea, que de nuestro pecado, como Él tuvo que pagar todo lo que nosotros merecíamos, Él también tenía que ser echado al infierno. Era necesario para que Él pagara lo que era nuestro castigo. Entonces, aquí también habla también en otra parte del señal de Jonás, que estaría 3 días y 3 noches en la tierra. Y aquí está declarando que también que Él descendió a las partes más bajas de la tierra, está hablando del Seol, o sea, del infierno. Y luego dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea que todo esto fue parte del plan y propósito de nuestro Padre. Su plan de salvación ya estuvo en marcha antes de que Él formó la tierra. Él ya sabía todo lo que iba a pasar y cómo nos iba a salvar y cómo Él mismo sufriría el castigo que Él había declarado sobre nosotros, porque es por la ley de Dios. El Señor de Jehová Dios dijo, en el día que comieres de este fruto, moriréis, dijo, ¿verdad? Entonces, eso fue la ley de Dios que nos hizo muerto, pero luego la gracia del mismo Dios nos rescató de nuestra desobediencia y nuestro pecado y el castigo que nosotros habíamos pues recibido sobre nosotros mismos por nuestro pecado. Entonces Cristo pagó el precio, por eso tenemos salvación, pero Él que descendió, Él mismo luego subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo, cuando habla de su experiencia en, creo, 2 Corintios 12, si no me equivoco, cuando habla de Pablo, cuando fue levantado al cielo y al paraíso, y él lo describe como el tercer cielo. Y luego ah,
muchos luego piensan de que hay como por lo menos tres niveles cuando estamos hablando de los cielos. El primer nivel puede ser, digo, puede ser porque la Biblia no declara exactamente cómo es, pero muchos piensan, ¿verdad?, que el primer cielo sería el cielo que nosotros vemos, ¿verdad? El cielo aquí de la tierra o lo que sea. El segundo cielo es un lugar espiritual donde están los demonios y que está entre la tierra y el tercer cielo donde está Dios. Y luego el tercer cielo es donde está Dios. Y, pero aquí menciono esto porque aquí dice de que Él subió por encima de todos los cielos, como que más que uno, ¿verdad? Todos los cielos, ahora Cristo está encima de todos los cielos y lo llena todo, o sea, llena todos los cielos, todo es lleno de él. De hecho, declara en Colosenses de que todo fue hecho por él y en él todo subsiste. En Dios, todo tenemos nuestra existencia en Dios, ¿va? Entonces, aquí interesante que dice que Cristo cuando subió al cielo, no solamente subió sobre todos los cielos, sino también llenó todos los cielos, llenarlo todo. Qué interesante, ¿verdad? Eso. Pero luego dice y sigue diciendo, y él mismo siendo Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow, tantas cosas que dice aquí. Lo leímos tan rápido, pero está hablando tantas cosas tan profundas. Primeramente, aquí están los ah, ah, cinco ministerios, ¿verdad? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros, cinco, ¿verdad? Cinco diferentes ministerios que se nombran aquí en la tierra. Y estos cinco ministerios, cada uno tiene su propósito. Y su propósito es diferente, cada uno el uno del otro. Lo que son los apóstoles tienen la responsabilidad de dirigir sobre muchas iglesias. Son los que están encargados de grandes como movimientos, digamos. Profetas son los que escuchan la voz del Señor y declaran al pueblo de Dios las cosas que Dios va a hacer. Los evangelistas salen y predican la palabra con denuedo para traer almas al reino de Dios. Los pastores luego toman estas almas y los disipulan y los enseñan para que y pongan sus pies en el camino recto y los ayuda, ¿verdad? Caminar como deben. Y los maestros luego están enseñando doctrina y enseñanza y la palabra para que estemos capacitados y listos y capaces, es la palabra que buscaba, que capaces luego también de cumplir con lo que Dios pide de nosotros. Entonces, pues cada uno tiene su propósito y los cinco ministerios trabajan juntos, unidos. No puede tener apóstoles si no hay pastores, porque ¿a quién va a dirigir? No puede, y los evangelistas también necesitan a los profetas y los profetas igual se necesitan los unos a los otros. Y los maestros también que estén ahí con los hermanos enseñando y edificando el cuerpo de Cristo. Y declara aquí que estos ministerios, su propósito es de perfeccionar a los santos. No, hermano, esto es tan importante y no lo entendemos, no lo estamos haciendo bien. Estos ministros
que nosotros miramos y decimos, wow, usted es un pastor, oh, wow, usted es un evangelista, usted es una profeta, aleluya. Y como que estamos como levantando al hombre por su título, cuando realmente el Señor dijo, el que quiere ser el mayor, hágase el menor, el siervo de todos. Entonces, realmente los ministros, los que tienen los títulos, son los que más tienen que servir a los demás. Y con un propósito, y el propósito es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Momento, no es el pastor que hace el ministerio, no es el evangelista que sale y predica la palabra y hace el ministerio. No, es usted, hermano y hermana. Ellos están aquí para perfeccionarnos a nosotros, pero somos nosotros que hacemos la obra del ministerio. ¿Cuántos se han dado cuenta de esto? Nosotros pensamos, bueno, si voy a la iglesia y escucho al pastor aquí, que tiene su ministerio, pues estoy haciendo la voluntad de Dios y ya estoy bien, ¿verdad? Pero no, nosotros somos llamados para hacer la obra del ministerio. Los ministros, su propósito es equiparles a ustedes, ayudarles a ustedes, soportarlos a ustedes, ¿verdad? Animarlos a ustedes, pero son ustedes, hermanos, los que hacen la obra del ministerio. Y ahí es realmente donde no hemos entendido el plan de Dios para con nosotros. No hemos entendido de que nosotros todos, todos somos llamados a este ministerio de hacer la obra de Dios, ¿verdad? Es para todos. ¿Va? Usted va a decir, pero es el pastor que ora por los enfermos. Cuando yo leo Marcos 16, dice, y estos señales seguirán a los que creen. No dice, seguirán a los pastores. ¿Sí o no? ¿Va? Entonces, los pastores tienen que enseñar a los demás. Bueno, así es como se ora por un enfermo. Y los evangelistas dicen, y así es como se predica el evangelio. Y los maestros dicen, y aquí es lo que dice la palabra para que usted esté ya capacitado, preparado. Y los apóstoles dicen, y así es como vamos a hacerlo, vamos a dirigirnos, ¿verdad? Para que haya éxito en esta obra. Y los profetas están ahí, y así dice el Señor, que ustedes cuando salen ahí, el Señor le va a dar éxito y fruto para su reino. Pero los ministerios existen para servirles a usted, hermano y hermana de Cristo. No, los ministerios sirven, existen para servir a usted y es usted que tiene que hacer la obra del ministerio. Es lo que dice aquí la palabra. Mira, ahí está. A perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, nosotros no tenemos por qué poner en un pedestal a un gran siervo. Mire, es el siervo Gigi Ávila y todo el mundo venía a escucharlo. Pues gloria a Dios, era un evangelista. Pero su propósito era de prepararle a usted salir y hacer lo mismo. Salir a la calle y predicar a la persona que está ahí en la tienda, que está ahí sentado, que no sabe qué hacer, que está enfermo. Mire, la iglesia de Cristo no es de uno, es de todos. Y somos un solo iglesia en Cristo, ¿va? Entonces, estos ministerios existen para la edificación del cuerpo de Cristo y para que luego todos lleguemos a esa unidad de la fe de que estuvimos hablando desde el principio, para que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, que es el Señor Jesús, que lleguemos a conocerlo, hermano y hermana. Usted no solamente puede, tiene que conocer al Señor Jesús, su Salvador, su Rey, su Maestro, su Rabí, ¿verdad? Tiene que conocerlo, ¿va? Y hasta que lleguemos a un varón perfecto o una varona perfecta, ¿verdad? Conforme a la medida de la estatura
la plenitud de Cristo. Mire, hermano, hermana, lo siento, pero si usted no está igualito al Señor Jesús, usted no está bien en los ojos de Dios. No hemos llegado si no estamos a la medida de la estatura de la plenitud de Jesús. Por eso el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Por eso los ministros están aquí con nosotros, que Cristo los estableció para ayudarnos, enseñarnos y permitir que nosotros pues sigamos, ¿verdad? Y sigamos creciendo, ¿va? Y luego nosotros, como hijos e hijas de Dios, nosotros tenemos, hermano y hermana, usted mismo tiene la autoridad y el llamado de salir y andar en toda la gloria y todo el poder de Jehová Dios, porque Él está en usted por el Espíritu Santo. Y miren, no tiene que usted que mirar a un pastor que ore por los enfermos, usted tiene poder de orar por los enfermos. Usted no tiene que esperar a que venga un evangelista para su ciudad para luego llevar a sus amigos para que lo escuchen. Usted mismo tiene poder y respaldo del Espíritu Santo, del poder del Altísimo, de hablar con esa persona y llevarlo a los pies de Cristo para salvación. La obra del misterio es para los santos, no para los pastores, es para ustedes. Nosotros existimos para ayudar y equipar y prepararles a ustedes, para que todos salgamos y para que todos tengamos fruto para el reino y para que cuando Cristo venga, Él viene para todos sus santos que se han preparado. ¿Y cómo que se han preparado? Pues en esto que estamos trabajando en la obra del ministerio, que es nuestro, para la obra del ministerio. Y luego para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es también parte de nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, los ministros, los ministerios especialmente tienen esa responsabilidad de edificar el cuerpo de Cristo. Este es su trabajo, ¿verdad? Como ministro de Cristo, de edificar el cuerpo de Cristo. Pero todos podemos edificar y ayudarnos los unos a los otros. Hasta que luego que dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces Dios está obrando en nosotros y nuestro trabajo, digamos, aquí en la tierra es de seguir avanzando cada uno. No, usted no puede decir, bueno, yo solamente no soy nadie, ¿verdad? Yo soy nada más un creyente que voy a la iglesia. No, 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 usted es hija de Dios. Usted es hijo de Dios. Usted tiene el poder del Espíritu Santo que vive en usted. Usted tiene a Dios, el Todopoderoso, presente en su cuerpo. Usted no tiene excusa, ni yo ni nadie. Somos llamados para servir a Cristo, como Él demanda de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y luego que dice, para que no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo el viento de doctrina. Por eso somos maestros que nos enseñan la sana doctrina. Y la sana doctrina no es sana solamente porque alguien diga, pues yo predico la sana doctrina. No, ellos pueden decir la sana doctrina y no quiere decir que es la sana doctrina. La sana doctrina es lo que viene por la palabra de Dios y confirmada por el Espíritu de Dios. Y los maestros que son realmente siervos del Altísimo nos van a ayudar a conocer la palabra para que no seamos llevados por cualquier doctrina, ni por estrategia, estra- estratagema de hombres para engañar, que para engañar empleen con astucia las artimañas del error. Siervos del diablo, hermanos, que se parecen como si fueran siervos de Cristo, pero están predicando estratagemas de
hombres para engañar con astucia a los santos de Cristo. Y esto es la obra del error, del enemigo, del diablo. Y el diablo está en la iglesia. No cree que no. Él está orando y él está buscando toda manera de quitarle a usted del camino de la verdad. Por eso nosotros tenemos que andar bien y conocemos, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios. Amén. Pero dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel, en aquel que es la cabeza, que es Jesús, ¿verdad? De quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Una vez más, cada miembro creciendo, edificándose en amor, concertados, unidos como las coyunturas, ¿verdad? Que se ayuden mutuamente. Este es el cuerpo del Señor Jesucristo, unidos en amor. Cristo es la cabeza, pero nosotros como el cuerpo estamos trabajando juntos, bien concertados y unidos entre nosotros mismos, ¿verdad? El dedo está conectado a la mano y si no está conectado el dedo se muere y el mano no puede levantar cosas, ¿va? Nosotros somos el cuerpo de Cristo y necesitamos los unos a los otros y que estemos unidos en amor los unos con los otros. Y esto es el plan de Dios para nosotros. Y si nosotros nos encontremos en una situación cuando estamos separados del cuerpo de Cristo o estamos separados del amor que está en Cristo, estamos en una situación difícil y tenemos que clamar a Dios que nos ayude porque esto no es el plan de Dios. Entonces, pues, lo que es el plan es que estemos unidos en la fe, en el conocimiento del Señor Jesús, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que Dios quiere para nosotros como hijo de Dios. Amén. Entonces, esta primera parte tiene tanto que decirnos a nosotros como iglesia de Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Cómo debemos portarnos? ¿Cómo debemos andar entre nosotros mismos, que somos creyentes en el mismo Señor Jesús? ¿Y cómo debemos trabajar como unánimes, unidos, ¿verdad? En ese trabajo del Señor y para cumplir la obra del ministerio que Dios ha puesto en nosotros. Y luego el apóstol Pablo sigue hablando de la nueva vida que tenemos en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, él está diciendo, mire, este es un requisito para los que son cristianos, que ya no andéis como los gentiles, que anden en la vanidad de su mente. Nosotros no podemos hacer esto. No podemos andar en la vanidad de nuestra propia mente, nuestro propio pensar. Ay, hermano, ¿cuántos de nosotros andamos en eso? ¿Ah? Teniendo el entendimiento en el entenebrecido, aj- ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Mire, esto ha existido desde el principio. Que hay personas que reciben a Cristo, que tal vez se congregan, tal vez dicen que son cristianos, pero realmente su mente no está bien. Andan en la vanidad de su mente, que están ajenos de la vida de Dios, que hay ignorancia en ellos, dureza de corazón. Yo creo que todos podemos declarar que hemos visto personas así, ¿verdad? Pero dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estamos hablando
de los santos, ¿verdad? Él está diciendo que no andemos con los gentiles. Está hablando a la iglesia, que nosotros no andemos con dureza de corazón, sino que seamos sensibles y no nos entregamos como los gentiles han hecho a toda la lascivia y toda clase de pecado e impureza. Eso incluye pecados sexuales, pecados de muchas formas. Hay tanta maldad e impureza. Cuando usted prende su televisión o aún ahora su teléfono y se mete en el YouTube o el Facebook o el TikTok o lo que sea que usted use, le pregunto, ¿cuánta maldad usted está mirando todos los días ahí en lo que se presenta a usted? Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros tenemos que andar con una vida limpia, con un corazón limpio, que nuestro entendimiento no sea entenebrecido, no vivamos una vida lejos de Dios, sino que seamos nosotros, como dice aquí, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído o habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Jesús tiene y enseña una vida limpia y recta ante Dios. ¿Y por qué? Porque nuestro Padre es santo y nosotros también tenemos que ser santos. La palabra misma declara que sin santidad nadie verá a Dios. Y todos queremos ver a Dios, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando de nuestra vida diaria, que nosotros aquí viviendo cada día, aquí en la tierra, nosotros no podemos dejarnos ser llevados por las mismas tentaciones, las mismas cosas que los que viven en el mundo se someten a esas cosas. Nosotros no podemos, ¿va? Tenemos que tener una manera de vivir diferente. Y de hecho aquí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, los deseos de la carne. Despojamos de estas viejas cosas y renovaos en el Espíritu Santo de nuestra mente, porque el Espíritu nos habla en nosotros. El Espíritu de vuestra mente, que es también el Espíritu nuestro, que sometemos al Espíritu de Dios, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, lo que somos nosotros en Cristo, la plenitud del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, ¿verdad? Es que nosotros, como Él también hacía, nuestras vidas están sometidas a la voluntad de Dios y no a la voluntad de los hombres, ni a la voluntad del diablo, ni a la voluntad de este mundo. Nosotros, ni a la voluntad nuestra. Nosotros somos sometidos a Cristo, ¿verdad? Santidad, justicia, verdad. Estas son las cosas que nosotros buscamos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos del otros. No estemos mintiendo entre nosotros mismos. Haráis, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire, eso es importante. No dice que uno no puede enojarse, porque nos enojamos. Sucede a todos nosotros. Pero si usted se enoje, no permita que se peque. Y el pecado viene cuando nosotros nos levantamos en orgullo, en cuando altivez o estamos como peleando con alguien, con esta persona con que estamos enojados. O sea que nosotros tenemos que aprender a andar en el amor de Dios. Y no dice, no ponga el sol sobre vuestro enojo. Si usted está enojado, pues busque la manera de calmarse y luego
de perdonarse, si se puede, ¿verdad? También con esa persona no demos lugar al enemigo, porque si nosotros estamos enojados con un hermano y falta de perdón, abre la puerta al diablo para que él venga y trabaje, haga su obra en nosotros, ¿verdad? Dice, el que hurta, no hurte más. Esta es la ley de Dios, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Puede que gane más hurtando. Pueda que hay más, ¿verdad? Que pueda sacar más dinero, ¿verdad? Haciendo la maldad, pero le va a costar su vida eterna, ¿verdad? O sea que no es una ganancia. Mejor que usted trabaje honestamente para menos, pero luego usted sea recibido en el reino de los cielos, ¿verdad? Porque el Señor dijo desde los 10 mandamientos que no hurtemos, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Aquí vemos también no solamente que nosotros debemos estar trabajando y haciendo lo correcto, sino también si vemos a alguien que tiene necesidad, nosotros también le debemos ayudar a esa persona, ¿verdad? Porque el Padre tiene tanta misericordia para con nosotros y nos da tantas dádivas a nosotros, como nosotros no podemos hacer algo también cuando vemos a alguien que está padeciendo necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y sin embargo, salen, ¿verdad? Esas palabras. Pero nosotros como hijos no tenemos que dejar estas cosas, sino que lo que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, mire, si algo está pasando, en vez de hablar como maldiciones, pueda que nosotros tengamos que hablar la necesaria edificación, pero lo podemos hablar eh, como parece a un hijo de Dios, en amor, en paciencia, pero en verdad, declarando edificación si es necesario, a fin de dar gracia a los oyentes. Y luego dice aquí, esto tan importante, no contristéis al Espíritu Santo, con que fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Y cómo es que contristamos al Espíritu Santo en este contexto? Uno puede contristar al Espíritu Santo, ¿verdad? Pecando, este, ignorando su voz. Hay muchas maneras, ¿verdad? Pero en este contexto está hablando ninguna palabra corrompida perdón, salga de su boca, ¿va? Sino ah, la necesaria edificación, gracia, ¿verdad? ¿Para qué? Para no contristar al Espíritu Santo. Vivir una vida limpia y santa ante Dios. Y luego dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Estas son cosas que vemos en las vidas de los que andan en maldad, en la oscuridad. Pero nosotros que andamos en la luz de Cristo, en el poder del Altísimo, en la presencia del Espíritu Santo, y que tenemos el fruto del Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo es que podemos andar en el fruto del diablo? No se puede. Si usted tiene el fruto del Espíritu Santo, no puede andar también en el fruto del diablo, ¿va? ¿Qué es esto? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Este es el fruto del diablo. Pero nosotros tenemos el fruto del Espíritu de Dios. Antes ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, este es el capítulo 4. Cosas tan importantes. Primeramente, nuestra vida en Cristo, en el Espíritu, que estemos unos, que estemos trabajando
para la obra del ministerio, todos, no solamente los que tienen asignatura de ministerio, sino todos somos llamados para trabajar en el ministerio, que seamos preparados, que andemos en la plenitud de la doctrina de Cristo y y en el Espíritu de Dios. Y luego esta nueva vida se manifieste a nosotros por la manera en que nosotros vivimos, la manera en que nos portamos, en la manera que nosotros mostramos amor en vez de ira y enojo, ¿va? Y dejamos que la verdad salga de nuestra boca y no la mentira. Que nosotros tratemos a nuestros hermanos con amor y con paciencia y que nosotros no andemos en, como decimos, la fruta del enemigo y nosotros andamos en el fruto del Espíritu. Y luego recibimos la bendición porque este Espíritu Santo de Dios está en nosotros y por eso jamás queremos contristar ese Espíritu, jamás, jamás, hermano, queremos contristar el Espíritu de Dios. Entonces tenga cuidado de lo que usted hace, lo que usted dice, lo que aún usted piense, lo que está mirando con sus ojos. Tenga cuidado para que no contristeza a ese precioso Espíritu Santo de Dios que vive en usted. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí vamos a parar y abrir si hay comentarios o preguntas de parte de los que están conectados. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Si tienen alguien un comentario, pues este es su momento. Buenas noches, pastor. En el Amén. versículo 7, cuando dice que a cada uno de nosotros nos ha sido dada la gracia de nuestro Señor conforme a la medida del don de nuestro Señor Jesucristo, me hizo recordar el ejemplo que él brindó cuando había ingresado a la casa de un fariseo y poco después llegó una mujer y se postró a sus pies, empezó a llorar y a lavarlos con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos. Mientras el fariseo pensaba para sí que si él fuera un verdadero profeta, un hijo de un siervo de Dios, sabría qué clase de persona era, a qué se dedicaba. O sea, empezó de frente a juzgar. Y nuestro Señor, conociendo lo que tenía en su mente y en su corazón, le cuenta una historia pequeña de que habían dos hombres, ¿no es cierto?, que ah, tenían una deuda y una era mayor que la otra. El que les había entregado el dinero y les había hecho el favor, al ver que ellos no podían pagar, condona la deuda y, y él pregunta, ¿no? ¿Cuál de los dos crees que está más agradecido? Y el mismo fariseo que se llama Simón le responde que era quien había recibido más perdón, ¿no? Un mayor grado de benevolencia, que su deuda era mayor. Y él hace esa comparativa. Creo yo, o bueno, al menos a mí me hace recordar este versículo que escribió Pablo, esta parte que escribió, a cada uno nos fue dado conforme a la medida de su gracia, a la medida del don de nuestro Señor, que se refiere a eso, conforme a lo que nosotros necesitamos, porque hay personas que no se dan cuenta de la situación de pecado en la que se encuentran, mientras que otras sí. Y aún así, el Señor ha dado su vida por todos, para la salvación de cada uno, que es su mayor anhelo. Y por eso es que no nos ve como simples criaturas, porque Él es nuestro creador. En la mañana, por ejemplo, hablaba con José y le decía, ¿a ti qué te gusta historia? Me causa un poco de fastidio, leo yo, ¿no? Que hayan inventado estos dioses griegos o romanos que son demasiado, no sé si humanizados en sentimientos, pero crueles, le digo, porque siempre sus historias son de secuestrar mujeres, de violar, de matar, de vengarse porque no les adoraron, porque no hicieron caso.
Incluso hay la historia de esta mujer de cabeza de serpiente que fue violada dentro de su templo y que la diosa, ¿no? No sé qué diosa falsa, al ver esto, se ensañó más bien en la víctima, en ella, y es donde la convierte en esta mujer que tiene la cabeza de serpiente y que a todos los hombres los convierte en piedra, ¿no? Según la mitología. Entonces yo le digo, todos esos dioses falsos que tú has leído porque te gusta, te encanta la historia, son crueles. Lo único que hicieron fue crear al hombre para su pleitesía, para su beneplácito, para sentirse poderosos, para que se postren ante ellos, para que los adoren y hacer lo que quieran con el ser humano. Y es totalmente contrario al Dios verdadero. Y eso me da cólera, Leo, porque han creado tantos dioses y creo que la gente se queda, o menos mucho de los ateos y de los agnósticos, con esa visión. Y le digo, y el Dios verdadero es todo lo contrario, es un único Dios que ni siquiera al habernos creado nos ve como simples objetos y criaturas que bueno, lo voy a cuidar, ¿no? Este, y ahí lo tengo de adorno y no, nos ha amado tanto desde antes de habernos creado que decidió amarnos con el amor de Padre y por eso nos llama hijos. A través del sacrificio de su Hijo nos hace hijos de nuevo, porque nosotros habíamos roto la relación que Él creó. Y, y le digo, él, ¿no? Tú que ya eres papá, estoy seguro que alguien ingresa a la casa, se pone a querer atacar a nuestros hijos, tú no vas a quedarte mirando, observando y decir, uy, qué pena, y ya está. Darías tu cuerpo, tu vida, con tal de que a ellos no le pase nada. Eso hizo él. Es tanto su amor que se encarnó, se dio en vida, sufrió hasta lo más profundo y entregó su cuerpo por nosotros. Y venció la muerte, resucitó. Es tanta la gracia que tiene, tanta la misericordia, porque Él es amor, Él es verdad. Y se complementa con el final de este capítulo que menciona lo que usted dice, ¿no? Que le puso como un título, porque es la verdad, son frutos del demonio, maledicencias, envidias, discordias, ira, todo eso, incluso la misma depresión, todo lo malo, lo que no corresponde al gozo, a la alegría, a la paz que es el Señor, al amor que es el Señor, nosotros debemos desecharlo y reconocer cuando lo tengamos. Hay personas que lamentablemente son creyentes y aún están enraizados, por ejemplo, en la depresión. Y yo creo que la oración, que sabemos todos que es el medio para comunicarnos con el Señor, no, no queda descartada o no queda omitida por el Señor, sino que a estas personas las va a escuchar y las sana, porque Él es todopoderoso y va a quitar la depresión, va a quitar las discordias. Si alguien sufre o se reconoce a sí mismo como que es una persona con demasiada ira o problemas para controlar la ira, todo eso a través de la oración, de la comunicación directa con nuestro Señor y a través de su Santo Espíritu, Él se encarga de limpiarnos y es el nuevo nacimiento del que le habló a Nicodemo. Si no nacemos de nuevo, nunca vamos a ingresar a su reino. Todo eso se encarga el Espíritu porque Él perfecciona a las personas, pero mucho depende de, de la voluntad que tiene la persona para realmente amarle. Acá hay una parte que habla también de los santos. Mm, hay una mención de Pablo acá. Instituyó en el 12, después del 11 que dice que nuestro Señor ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. También dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Y es curioso que la iglesia, por ejemplo, católica, quiera segregar y decir que solo los santos son aquellos que han sido mencionados, señalados selectivamente por su representante, su líder máximo, que es el Papa, cuando la Biblia menciona que todo el cuerpo de Cristo es santo y que Dios quiere que todos lo seamos porque Él es santo. Esta semana en el colegio de mi hijo, por ejemplo, me dijeron, porque él he cambiado de colegio, y me dijeron que en el cuaderno de religión
coloqué una imagen de un santo adelante y le expliqué a la maestra que santos o santo era toda la iglesia, que verdaderamente ama al Señor y le honra y quiere servirle y obedecerle. Así que le dije, lo voy a cambiar por un versículo. Así que le puse el de, por gracia somos salvos, ¿no? Que está en Efesios 3 creo que es, ¿no? El anterior capítulo. 2 allá. Por gracia somos salvos por medio de la fe y que no es donde nosotros, sino de nuestro Señor, para que nadie se gloríe. ¿Y por qué? Porque ellos también defienden mucho de que María obtuvo gracia y que es lo máximo. Y han creado una figura de María que no es. Ella, al igual que Pablo, se mencionan a sí mismos como siervos, como esclavos, se humillan ante el Señor. Y sin embargo, esta institución religiosa ha creado una figura muy distinta y tergiversada de nuestra verdadera hermana María, ¿no? Del gran instrumento que usó nuestro Señor. Esa perfección entonces de los santos es para todos nosotros y, y continuar pidiéndole al Señor cada vez parecernos más a Él, someter nuestra carne y demostrar con nuestros actos, con nuestros pensamientos, quién es el que vive ahora en nosotros y honrarle hasta la muerte, así como Él nos ha dado la vida eterna y sabemos que la muerte ya no termina en nosotros, sino que en algún momento nosotros también vamos a vivir con Él para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermana Charito. Buenas noches. Bueno, el capítulo 4, como dice el título, es la unidad del espíritu, ¿no? Eh, es importantísimo que esto de la unidad, ¿no? Y que todos podamos comprender, ¿no? Que debemos con todo lo que habla desde el capítulo 1 de Efesios, el plan de Dios, las promesas de Dios, de que somos nosotros los gentiles, también unidos a la familia de Dios, a los propósitos de Dios y que somos salvos por gracia, y todo el conocimiento, la sabiduría que Dios ha dado a la iglesia, ¿no? Y son cosas tan importantísimas que tendríamos que nosotros siempre revisarlas, siempre, todo lo que Dios nos ha concedido, ¿no? Y el Señor dice acá que nosotros, en el 4, que nosotros guardemos esa unidad, guardemos todo, digamos, la fe que nosotros que Dios nos ha concedido, ¿no? Porque la fe que nosotros tenemos ahora es porque el Espíritu de Dios nos ha dado para que podamos creer en el plan de Dios, en el propósito y lo que va a hacer y lo que está haciendo para nosotros, el crecimiento que tenemos que tener nosotros, ¿no? Y como dice acá en el 3, que estemos solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, que también como el Señor también en otros lados habla de que nosotros, el mundo nos reconocerá como hijos de Dios por el amor también y por la paz también, ¿no? Dice que somos un cuerpo, tenemos un espíritu, fuimos llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Entonces, acá lo que yo veo es que el Señor dice, el apóstol Pablo, ¿no? Dice, conociendo eso, teniendo todo eso, y siendo que también Dios nos ha
nos manda, ¿no? Dios, primeramente, Él a veces yo he visto que en el momento que se han entregado al Señor, han dejado de hacer muchas cosas malas que antes hacían. Y dice, yo cuando le acepté al Señor, bueno, dejé de hacer esto, pero acá todavía hay, que el apóstol Pablo también está diciendo, ¿no? Que nosotros tenemos que vivir una nueva vida, sí que realmente hemos sido enseñados por el Espíritu de Dios o por Jesucristo. Entonces dice que nos unamos en esa fe, nos unamos en ese mismo bautismo, en esa misma esperanza y guardemos todos juntos, porque dice acá que todos tenemos que tener esa misma, digamos, pensamiento, todos tenemos que tener esa misma esperanza, como tenemos el mismo Dios, el mismo Espíritu que nos está enseñando. Entonces, todos tenemos que guardar eso, cuidar eso que Dios nos ha dado, y empecemos a andar en la nueva, digamos, como una nueva criatura, ¿no? Dejando todo lo que le puede entristecer al Espíritu Santo, todo lo que, como decía acá, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le entristece al Señor? Es cuando nosotros no permitimos que Dios nos cambie, no permitimos que Dios nos vaya santificando, porque es un proceso todo, no es que de un día al otro ya estamos lindos, ya estamos bien. Siempre hay cosas que por ahí, como dije al principio, hay cosas que desaparecieron cuando le conocí al Señor, pero hay otras que tenemos que permitir al Señor que nos siga limpiando, ¿no? Lo que decía, a ver, ¿dónde estaba? Eh, lo que habla de la nueva criatura, por ejemplo, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más. O sea, está hablando, si ustedes realmente son de Dios, que han nacido de nuevo, como son han sido enseñados, instruidos por el Espíritu de Dios y creen en que esto de la palabra que está hablando el Espíritu de Dios, dice, tienen que vivir de una vida nueva, no como los otros, no dando lugar al diablo, no dando lugar al enemigo. Y como dice también el Señor, que para eso Dios nos ha dado los dones, ¿no? Pastores, maestros, evangelistas, para que nos vayan instruyendo, para que dejemos la vieja vida y vayamos hasta que lleguemos a la plenitud, como dice en el versículo 13, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura y de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina. Entonces, acá es importante que nosotros tengamos muy en cuenta todo el plan de Dios, cómo Dios nos trajo, cómo Dios nos ha dado dones, cómo Dios nos demanda que vivamos y hagamos caso también, nos sometamos a los siervos que Dios ha elegido para que sigan edificando al cuerpo de Cristo hasta llegar a la plenitud del propósito de Dios, de ser parecidos a su Hijo en la santidad y en nuestra manera de vivir. Y dice acá en el 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. Otra vez nos habla acá
enojo, ira, gritería y todo lo que dice acá, ¿no? Y lo que nosotros sabemos que no tenemos que hacer y que muchas veces, como decía usted, todavía existe en las iglesias, que causan divisiones, que todavía no hay gente que no puede perdonar, gente que todavía el enojo no lo pudo sacar de su vida. Entonces, todo eso, ahora, si yo no me preocupo por, por todo lo que Dios está diciendo, yo no me interesa mucho vivir como Dios dice, entonces es una manera de entristecer al Espíritu Santo, ¿no? Pero cuando ya nosotros que estamos viendo, leyendo la palabra, escuchando que nos enseñan, yo creo que tenemos que procurar esa unidad de estar en el mismo propósito de Dios, sabiendo que es un solo Dios y sabiendo que pronto viene el Señor últimamente, que ya estamos viendo señales y todo, y Dios mismo está pidiendo que su iglesia se vuelva a Dios. Entonces, cuidando todo eso, viviendo la vida que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio la presencia del Señor, el Espíritu Santo, como dice en el capítulo 3, creo que es, o 2, que Dios nos dio poder para que fortalecer al hombre interior o mujer interior, no sé cómo, cuál sea, ¿no? Hombre o mujer. Entonces, teniendo todo eso, tenemos que procurar hacer lo que el Señor dice, estar unidos, abrazando esta doctrina del Señor, abrazando la fe, abrazando, digamos, abrazando este ministerio de Cristo, abrazando los dones que Dios nos ha dado y trabajar juntos, para el bienestar primero de la iglesia, para la gloria de Dios y para el bien de los que nos ven. Entonces, sí o sí, nosotros que estamos viendo, que estamos estudiando, tenemos que esforzarnos para, para pensar lo mismo, para agradarle en Dios en lo que a Él le gusta, en lo que Él nos está mandando, y para que así podamos, digamos, ser de bendición para aquellos que no los conocen todavía, ¿no? Y predicando la palabra, pero siendo realmente la luz que dice Dios, que si nosotros estamos en Cristo, si nosotros estamos escondidos en Cristo, al estar escondidos yo pienso que ya no estoy haciendo yo lo que yo quiero, sino que estoy permitiendo que Dios se muestre a través mío, la verdad de Dios, el amor de Dios, y eso creo que es lo que yo entiendo, ¿no? Que tenemos que guardar, tanto en nosotros como la verdad de Dios, o sea, yo obedeciendo a lo que Dios quiere. Y amén, aleluya. Obedeciendo lo que Dios quiere es la base de todo, ¿verdad? Y este capítulo está hablando de lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios. Y lastimosamente no estamos cumpliendo con todo esto, pero Dios está aún con nosotros, nos sigue amando y nos sigue llamando a que llevemos el nombre de Cristo como debemos, ¿verdad? Como debemos como hijos de Dios. Amén. Pastor, en el versículo 26, airaos pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces sería muy difícil cumplir con, con la exactitud literal de este versículo, porque al decir que no se ponga el sol sobre vuestro ojo, nosotros los tomaríamos como que que no dure más de un día, ¿no? Que no llegue otra vez el día y tú sigas molesto, sigas con la ira. Pero como humanos que somos,
hay daño que recibimos a veces y que fácilmente no se puede quitar y es donde eh, se tiene que pedir al Señor porque nuestras fuerzas humanas no van a poder perdonar. De boca para afuera podríamos decir, sí, perdonado, te perdoné, pero queda un recelo, un resentimiento, o sí, un resentimiento. Entonces, por más que alguien quiera, creo que como humanos no siempre vamos a poder cumplir con esto de, por ejemplo, que no queda un día. Entonces, creo que este versículo no es tan literal, sino hacernos un recordar de que siempre debemos perdonar. Nuestra meta, uno de nuestros mandatos es perdonar. Así no querramos, lo debemos hacer, porque el soberano, el todopoderoso, nuestro Padre Celestial, nos ha perdonado a nosotros todo y nosotros debemos perdonar a los demás. Entonces creo que no es tan literal esta parte cuando dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo y lo menciono porque he escuchado a veces a algunos líderes que mencionan esto de que, ya te molesta, pero no dejes que pase más de un día, ve y reconcíliate. Y digo, hay momentos o hay situaciones que, que no puede, o sea, nuestro cuerpo no, o nuestra carne no podría decir ya, solo voy a perdonar mañana, seguro ya lo olvidé y ya está, porque hay casos de maltratos, violaciones, asesinatos y maldades que este mundo imperfecto tiene y que nosotros, aún siendo hijos de Dios, aún siendo creyentes, también somos humanos y nos duele. Y va a ser imposible que en un día podamos decir, sí, ya perdoné, ya olvidé lo que me hizo esta persona. Pero sí es una lucha que debemos hacer, debemos aceptar. No hay condición, no es que porque me hizo algo que yo considero que es inaudito o algo que jamás, que no merece el perdón, eh, porque todos mis pecados me perdona el Señor y yo no puedo decir a alguien, a ti no te perdono. Incluso el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando le preguntan cómo orar, Él hace este hincapié, ¿no? Perdona nuestras ofensas como también nosotros. Hay un compromiso. Perdonamos a quienes nos ofenden. Estamos obligados a hacerlo. Es un mandamiento, aunque no esté dentro de los 10 mandamientos, pero es un mandamiento. Debemos perdonar. Sabe que eso de perdonar es tan difícil, pero también tan importante, porque como dice aquí, nos da este mandato, ¿verdad? Que perdonemos, que no se ponga el sol. Pero luego el siguiente versículo nos dice el por qué. Dice, porque cuando nosotros guardamos nuestro enojo, estamos dando lugar al diablo. El diablo es el que viene y es como si no podemos perdonar, es como que hay una puerta abierta para que el enemigo venga y nos empiece a atacar. Y yo sé que lo que usted dice, hay personas que han sido heridas terriblemente, mujeres y niños, niñas que han sido violadas, que llevan como los cicatrices de estas cosas en su espíritu, como toda su vida. Pero también en toda su vida están sufriendo por causa del hecho de que no han podido perdonar. Y lo que muchas veces como entra ahí, como creo usted que mencionó, la depresión, pero esa depresión muchas veces entra porque nosotros no hemos perdonado. Y yo no digo que es fácil, porque como usted dice, no es fácil. Y hay personas que han sido pues heridas tan profundamente y necesitan como sanidad espiritual también, ¿verdad? Por las heridas que han sufrido. Sin embargo, ese instrucción de perdonar, de no guardar el enojo, no es para que el otro gane, ¿verdad? La lucha o la batalla, sino es para nuestro bien, de que nosotros estemos bien, de que nosotros no abrimos, digo, puerta al enemigo.
y que el enemigo venga y empiece a atacarnos a nosotros y hace la herida aún peor. Y la víctima sigue sufriendo y aún más. Y pues porque el diablo, pues a él no le importa, le encanta cuando uno está sufriendo. Entonces, pues es difícil, es difícil. Y estas son cosas, hablando de honestamente de nuestra vida humana, que es difícil cumplir, ¿verdad? Con estas instrucciones y aún mandatos de perdonar. Pero la instrucción, como yo lo veo, el Señor nos da este mandamiento y esta instrucción para nuestro bien, para nuestra sanidad. Y para que el enemigo no tenga manera de seguirnos atacando, para que estemos nosotros libres del daño que nos hizo esa persona. Y pues a veces se necesita ayuda, a veces se tiene que, ¿verdad?, luchar en este proceso de perdonar, pero cuando, y yo lo he visto, cuando realmente logran soltar esto que le haya pasado por una persona, cómo se ve un cambio, una diferencia en esa persona, como que algo se le cayó, un peso que se le cayó, que estaba cargando tanto tiempo. Y luego como su vida empieza a cambiar porque ya ese diablo ya no tiene, esa puerta ya no está abierta, ni no puede seguirla atacando, ¿verdad? Por este enojo que no ha podido soltar. Yo conozco una hermana que su marido la dejó y ella se sintió traicionada y fue muy herida. Y ella decía, yo no lo perdono jamás, pero en esto ella misma se está condenando, se está haciendo sufrir, porque el hombre ya se fue, ya no le puede hacer más daño, pero le sigue haciendo daño porque no quiere perdonar. Es tan difícil, pero aún así, ¿verdad? Dios es tan misericordioso y nos ama tanto de que Él quiere que podamos nosotros pasar por el proceso, ¿verdad? De soltar esta herida, de sanar esta herida. No digo que es fácil, ni no digo que es solamente, pues yo te perdono y ya. Puede ser que sea algo, un proceso que uno tiene que pasar, pero cuando uno está libre y ha dejado esto y lo ha puesto en los pies de Cristo y ya no tiene que cargar más como culpabilidad o vergüenza o herida, lo que sea que esté sufriendo, pues la misma persona está formada. Entonces, si podemos como quitar esta herida desde el principio, pues hace menos daño a nosotros y nosotros podemos seguir, pues, como mejor y que si seguimos, dejemos que esto siga aumentando. También en cuanto a matrimonios, cuando hay pleitos entre el matrimonio y el uno y la otra, ahí están como peleando y no se quieren perdonar. Y luego, ¿qué pasa? En la misma casa, como no se quieren perdonar, entonces pues hay distancia entre la pareja y puede llegar hasta que se divorcian y los hijos ahora se quedan sin sus padres. O sea, y todo esto, el diablo está riéndose de nosotros, ¿verdad? Pero uno está sufriendo. Pero yo nada más solo digo que hay aquí sabiduría. No digo que es fácil, pero hay sabiduría de que nosotros luchemos para no guardar ese enojo, no dar lugar al enemigo y perdonar y estar libre de como un nudo en el cuello, ¿verdad? Que lo mata. Pero Dios en su misericordia nos da libertad, como leímos aquí antes, llevando cautivo la cautividad, la obra de Cristo, ¿verdad? Que vimos aquí antes. Él llevó cautiva la cautividad, lo que el enemigo nos puso a nosotros para cautivarnos a nosotros. El Señor lo ha llevado, nos ha librado y nos dio dones también
para nuestro bien. Y aquí está hablando de cosas de que pueden impedir de que Dios nos dé lo que nos quiere dar, ¿verdad? Entonces, no digo que en cada momento, antes de que se ponga el sol, pues usted ya deje su enojo, ¿verdad? Porque somos, como usted dice, somos humanos, pero lo que estoy diciendo es que cuando no dejamos el enojo, aquí viene esto de que estamos dando lugar al enemigo y el enemigo es terrible. Y lo que él hace, lo hace para hacer aún más daño. Entonces, pues, nada más son comentarios, pero es la vida, ¿verdad? La vida nuestra diaria, la que estamos hablando, y que nosotros somos llamados a vivir una vida diferente de los demás en el mundo. Lo que ellos hacen, nosotros no podemos hacer. Lo que ellos sienten como, digo, como justo, ¿verdad? Usted me hirió y yo me voy a vengar. Nosotros no podemos tomar ese camino, porque ese camino otra vez es dar lugar al diablo, pero nosotros no queremos hacer esto. Nosotros queremos dar lugar al Espíritu Santo. No queremos contristar, como dice aquí, al Espíritu Santo, odiando a otro hijo de Dios, ¿verdad? Esto se contrista al Espíritu Santo. Entonces, pues, no Pastor, digo que es fácil, pero sí es parte del camino. Sí, hermana. yo pienso, ¿no? Yo digo, por ejemplo, si yo me caigo y me lastimo mi cabeza, se me rompe la cabeza, ¿a dónde me voy primero? Yo me voy a que me curen, ¿no es cierto? Yo me voy a donde el doctor, a, a- a que me pongan un remedio, me dan algo para tomar, otro para ponerme en la lastimadura. Pero yo pienso que es igual y nosotros tendríamos que pensar eso, ¿no? Y también dar ejemplos así simples, o no me ha pasado, pero puedo decir, si a mí me pasa algo, me lastimo en la cabeza, me tengo que ir al médico primero. Sí o sí me tengo que sanar porque no puedo andar con mi cabeza chorreándome la sangre o el dedo o el pie, no puedo andar así si me he lastimado. Entonces sí o sí me tengo que ir al médico para que me lo cosa, para que me limpie, para que me cure. Entonces es lo mismo, yo pienso, ¿no? O sea, es lo mismo, o sea, si yo no me voy rápido a donde el doctor, a donde el Señor, a donde el que me sana el alma, el corazón, eh, voy a seguir andando con el ensangrentada, voy a seguir andando chorreándome, como chorreándome la sangre. Y el enemigo, como él no espera que yo me sane, no, él no me va a dar un solo golpe, él me va a querer dar otro golpe ahí mismo. Y del dolor a veces no van a poder ni caminar. A veces pasa eso, hablando espiritualmente, ¿no? Ya son 2 veces y no se solucionó. Viene otro, da otro golpe el enemigo usando a otro y cada vez se me hace más difícil, más difícil. Entonces yo pienso que así como tenemos que irnos, si algo me pasa a mí, yo me voy rápido al hospital, a donde el doctor más cercano, no sé, para que me curen. Yo creo que es la única solución, primero ir a la presencia de Dios para que Él me pueda sanar, para que Él me pueda ayudar. Entonces, una vez que ya estoy curada, yo ya ahí puedo irme y hablar con la otra persona o perdonar y después hablar, no sé, pero yo pienso que se debe hacer eso primero, o sea, curarme, ir al médico, ir a que me pongan esos remedios, esas oraciones, esa enseñanza, ese consejo, la palabra de Dios, por decir así, ¿no? Y Dios mismo, o sea, entrar y decir, bueno, me pasó esto, así como
si yo le contara, me pasó, me caí, me resbalé y pisé mal y bueno, y me lastimé. Lo mismo, contarle al Señor, bueno, me pasó esto con tal persona. Yo pienso que yo lo he hecho eso, ¿no? Pero eh, es necesario eh, que Dios nos enseñe a perdonar, porque solos no podemos, y para eso está el Espíritu de Dios. Lo que pasa es que nosotros no vamos rápido a la presencia del Señor, sino que el dolor nos lleva para otro lado, el dolor nos empieza a hacer que hablemos mal, que empieza a que declaremos que no voy a hacer y que nunca más esto, que no le voy a perdonar. Es el dolor. Entonces, antes de que me siga el dolor, yo tengo que irme a donde el médico, rapidito, rápido, para que él me sane, para que él me cure. Pero eso tiene que ser un anhelo de nosotros, de ya solucionar el problema. No quiero andar ensangrentada con mi alma, con mi corazón dolido, chorreando porque es como si estuviera lastimado, decimos lastimado, entonces si está lastimado es porque hay sangre adentro. Entonces Dios, ir rápido a la presencia del Señor, me pasó esto, Señor, ayúdame. Entonces yo creo que en vez de, en vez de estar dándole, como dice el pastor y dice la palabra, darle lugar al enemigo, porque él no es que va a dar un solo golpe, él va a venir otro, va a dar otro ahí mismo, va a dar otra vez ahí mismo, hasta dejarnos más débiles, hasta dejarnos, digamos, sin poder caminar. Y así no vas a querer ir ni a donde el médico, ni a ningún lado. Entonces, es algo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, permitir o rogarle al Señor, enséñame a perdonar, enséñame, Señor, o ayúdame, Señor, me pasó esto. Y yo creo que Dios es el primer interesado en que mi corazón esté bien. Sí, amén. Es muy sabio eso de que cuando nosotros estamos heridos o airados o lo que sea, ¿verdad? El ataque que el enemigo ponga sobre nosotros, que vayamos primeramente y directamente al médico que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y clamamos a Él y hablamos con Él y escuchamos su, no consejo, su remedio, como usted dice, ¿verdad? Para nosotros y recibamos también, ¿verdad? Lo que Él nos dé como para salir de esta situación y así nosotros podemos ah, pues avanzar, ¿verdad? Y ganar la victoria. Y gloria a Dios, Él sí está con nosotros. Yo ¿Alguien les más? voy a contar, puedo contar algo. No sé si alguien más iba a hablar. Yo quería hablar sobre, Bueno, después lo cuento. Hable. y hermanita, en el versículo 30, cuando Pablo nos dice que no contristemos al Espíritu Santo, por el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención. Esa parte es bonita, en primer lugar, porque sabemos, o sea, acá nos están diciendo que, y repite, si no me equivoco, este empieza con Efesios 1, ¿no? Que menciona también que el Espíritu Santo es el sello que tenemos para, ¿cómo le dice? Como arras, ¿no es cierto? Para nuestra redención. Y acá lo repite Pablo y menciona que es el sello para el día de nuestra redención. Eso es hermoso, uno. Y dos, la parte que dice que no contristemos al espíritu, me hizo recordar a Hebreos 10, versículos 26, 28, por ahí, 28, 29, de Hebreos 10, que menciona sobre el que conociendo la verdad que es el Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo, aún así peca deliberadamente, o sea, sabiendo a conciencia lo que está haciendo y decide pecar, ¿no?
es una burla que le estamos haciendo al Señor. Y acá dice, si el que viola la ley de Moisés, y añaden, ¿no? Por testimonio de 2 o 3 testigos, o sea, que 2 personas o más hayan visto que él ha transgredido la ley, entonces de esa manera se hace transgresor de la misma. Dice, si el que viola la ley de Moisés muere, perdón, irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Me hizo acordar mucho a estos versículos para recordar eso, que cuando habla de no contristemos el espíritu, creo que es una llamada de atención para aquellos que piensan que seguir a Dios o al Señor es cumplir con religiosidades. Voy los sábados a la iglesia, al templo, adoro en algunas ocasiones, asisto para algunos que tienen la costumbre, sobre todo en los países latinoamericanos, que fuimos colonias de España, ¿no? Con la Iglesia Católica, son costumbres de religión, de religiosidad, que asistas a misa en bautizos, en bodas, o algunos todos los domingos dicen, sí, para que me vaya bien, para que el Señor me bendiga esta semana. O sea, yo lo hago por una convicción, yo lo hago por un beneficio, porque creo que Dios es un amuleto, un genio de la lámpara, por eso lo hago, o, o quiero una relación con mi Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo, no? Y dos, voy ese día al templo y después salgo y nadie más sabe que yo soy cristiana porque mi comportamiento no lo demuestra, mis pensamientos, mi manera de hablar, mi manera de actuar no lo demuestra. Y yo, sin embargo, digo, soy cristiana, soy cristiana, soy cristiana. Y, o sea, lo digo de boca, pero mis actitudes nunca lo están demostrando. Ahí creo que deberíamos recordar también lo que dice Santiago, que dice, ¿no? Que los demonios creen en Dios y le temen. Eso, ¿no? Que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Examinar realmente nuestra relación, porque muchos creen que por el hecho de haber leído o escuchado el Evangelio o cumplir con ciertas acciones dentro de la iglesia, del templo, creen que ya alcanzaron la salvación y que estamos bien, pero el grado de perfección solo lo obtendremos cuando estemos con nuestro Señor. Ahorita tenemos que ser humildes, reconocer que aún así pecamos, nos hemos hecho perfectos por la sangre de nuestro Señor. Entonces debemos honrar ese sacrificio, agradecerle todos los días, cada acto que hacemos, pensar si es que le vamos a honrar o vamos a negar su nombre con nuestra actitud. Y siempre anteponerlo a Él ante todo, ante cualquier cosa que hagamos, que no sea nuestra voluntad, sino la suya, porque allí es cuando estamos contristando al Espíritu, porque nosotros ya hemos conocido el Evangelio. No podemos pecar y aceptar el pecado y decir, bueno, mi Señor es bueno, Él me perdona, Él entiende que esta vez no pude, he caído o he recaído, ¿no? En el pecado. No, eso ya es una burla, es una ofrenda a nuestro Señor y al Espíritu. ¿Sí? La vida cristiana no es fácil, pero es posible por la gloria del Señor. Hermana Charito, ¿usted quería decir algo? Sí, yo quería decir algo que me pasó hace algún tiempito, ¿no? Acá. Eh, Tengo una hermana, supuestamente somos amigas, ¿no? Y una hermana en Cristo. Y ella tiene 2 hijitos, pero cuando eran chiquitos, el primero tenía 3 añitos y la otra tenía unos meses nada más, no sé, 6 meses por ahí. Y la chiquita es mi ahijada. Y la chiquita estaba pasando mal, ellos estaban pasando mal económicamente y estaban comiendo todo fideos, fideos y fideos. Estaban pasando muy mal, el esposo no tenía trabajo, son cristianos ellos.
y me cuenta ella, yo no sabía primero, ¿no? Y me cuenta y le digo, el sábado vengo y vamos y compramos cosas para que pueda comer. Y la chiquita lloraba porque tenía su pancita que no podía, digamos, no podía ir al baño, por decir así, no sé cómo le dicen ustedes, eh, te- eh, estaba seco el vientre, digamos así. Y lloraba mucho la nena. Y entonces le digo, vamos para que compres cosas, para que cocines y que pueda comer eh, de com- leche, que le dé maicena, avena, lo que siempre comen los bebés, ¿no? Entonces, mientras, antes de salir al súper, el chiquito había estado enfermo con fiebre y le escucho a mi amiga que dice, ¿quieres tomar el remedio? Le dice así, yo lo escuchaba nada más. Le dice, ¿quieres tomar? ¿Quieres que te dé el remedio? Le dice, 3 añitos tenía el chiquito. Y yo le digo, Leti, perdón, no quería decir el nombre. Le digo, le digo, ¿por qué le preguntas? Le digo, él es chiquito, no podés preguntarle, le digo, vos sos la mamá y tenés que darle, porque eso es un remedio para que le haga bien a él y se cure. No, dice, porque si él no quiere, no puedo darle, me dice así. Le digo, ah, bueno. Y como que desde ahí ya se molestó, pero igual salimos a comprar y en el camino iba enojada ella conmigo por haberle dicho eso. Y al final seguíamos hablando y ella me dice, es que usted no sabe, dice, porque mi hijo le extraña, dice, al papá, porque él se va a trabajar cuando encuentra una changa, como dicen acá, ¿no? Y él le extraña y es por eso que está así con fiebre, me dice. Le digo, pero vos podés orar, le digo, no creo que sea por eso que le dé fiebre. Le digo, eh, me dices que no lo ve mucho al papá, porque estaría buscando trabajo, no sé, o se dormía y cuando él estaba en la casa y no lo veía, no sé cómo era eso. Dice, pero mi hijo no lo ve y por eso él sufre y por eso le da la fiebre. Le digo, no creo, le digo que sea por eso, le digo, y además nosotros somos cristianos, tenemos el respaldo de Dios, vos podés orar y que esa, esa fiebre se vaya, le digo, si no tienen plata para comprar remedios, le digo, vos de, busca más de Dios ahora, tenés que demostrar a Dios que vos confías en Él, vos sos una hija de Dios, nos íbamos hablando así, y, y ya estábamos cerca de llegar al mercado, al supermercado, y me dice, es mejor que usted no se meta, me dijo así, me habló muy mal. Y me llegó al corazón tan mal. Yo solo quería ayudarla, ¿no? Y bueno, al final nos fuimos al súper, entramos, yo estaba con mi corazón muy mal, era como que mi corazón tenía piernas y las piernas me las rompió ella. Pero yo no era que yo, digamos, enseguida me dio ira y que no podía perdonarla, sino que yo sentía que ella, o sea, ella me rompió las piernas y yo no podía caminar más con ella, no podía caminar al lado de ella. No era porque no quería perdonar, sino que porque era como que ella pisoteó el amor que yo sentía por ella y por los chicos, por todos ellos, ¿no? Entonces me quedé tan mal y al final regresamos con las bolsas de compras. Ella, no sé, que ella también regresó mal porque no sé qué pensó ella, que pensó que yo le pedía que me acompañe a comprar para mí o no entendió que yo iba a comprarle para ella las cosas para que puedan comer otras cosas.
Y bueno, regresamos todo mal. Yo no pude regresar por un tiempo a la casa de ella, vivíamos cerquita, éramos vecinas. No podía hasta que tuve que estar bien curada, que me sane Dios, pero era como, yo le digo, no era que yo me dio bronca, como dicen acá, y que no quería perdonar, sino que yo creo que lo que el Espíritu de Dios estaba, como dice acá, no contristéis al Espíritu Santo, ¿no? Eh, es como que, igual como si dijera, como si me hubiera pasado a mí o le pasaría, les habría, no sé cómo es lo que se contrista al Espíritu Santo, pero yo creo que es por el amor que él tiene a la gente y lo pisotean eso, pisotean todo el amor que él siente, porque yo sentía eso, digo, Señor, yo en vez de enojarme, yo siento dolor, ¿por qué? Porque pisoteó el amor que yo sentía por ellos, como diciendo, ellos no valoran lo que yo siento por ellos, lo que yo deseo por ellos, el bien que quiero hacerles, que le aconsejo con el chiquito que le daba, que le preguntaba si quiere o no tomar los remedios. O sea, todo uno hace por amor, pero yo creo que el Espíritu de Dios también como decía mi hermana ahí, ¿no? Que no contristéis al Espíritu Santo, en Hebreos 10, como lo que dijo mi hermana, que si nosotros me acuerdo bien ese versículo. Eh, es lo mismo, yo podía darme cuenta, digo, Señor, es que el Espíritu de Dios, cuando nosotros no le hacemos caso, cuando Él quiere tratar con nosotros, cuando Él quiere simplemente darnos lo mejor a nosotros, nosotros decimos no, o decimos, oh, déjame con mi vida, no sé, y es lo que al Espíritu de Dios le estamos descausando, pisoteando, como dice ahí, el amor de Dios, el amor que Él siente por nosotros. Y era así lo que yo sentía con mi amiga. No era que yo no podía perdonarla, es que pisoteó el amor y no podía creer, no podía entender, decía, no puedo creer si quiero hacerle el bien hacer el bien para ella. Y ella me contestó tan mal, que me dejó a mí tan mal, y yo siempre pienso, no digo, debe sentir el Espíritu de Dios que estamos pisoteando todo el amor que Él tiene, todo el deseo que Él tiene con nosotros, y eso es lo que el Señor, el Padre y el Hijo dice que no se da, no habrá perdón para el que pisotee, ¿no? La sangre de Cristo, bueno, no creo que es así el versículo, pero da a entender eso, de que si nosotros no permitimos que el Espíritu de Dios trate con nosotros, Él se contrista. Él, si nosotros rechazamos el trato de Dios, rechazamos el cambio que Él quiere hacer con nosotros, estamos pisoteando el amor que Él siente por nosotros. Y es lo que yo sentía con mi amiga, pero yo, ya le digo, yo sentía que mi corazón tenía piernas y que las rompió a las piernas, y no podía caminar a la casa de ella, no podía. Estábamos al otro lado de una pared nada más, y yo tuve que clamar y clamar a Dios que me quite todo eso, y quería ver como las piernas curadas, porque era como que me rompió los huesos y todo, con todo así. Yo podía ver eso en mi corazón, digo, y no puedo caminar, y no puedo, y no puedo, no podía. Y pasó un tiempo hasta que pude llegar a la casa de ella, pero no era que no quería perdonar, pero es algo parecido. Debe ser más fuerte lo que el Señor, digamos, al Señor, al Espíritu de Dios le causa, que por eso al Señor nos dice, no contristéis al Espíritu Santo.
Eso es lo que quería contar. Amén. Gracias, hermana. Sí, es profundo esto de no contristar al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es amor, es santidad, es todo lo que es Cristo, todo lo que es el Padre, y Él nos quiere llevar por estas mismas sendas. Y nosotros, cuando buscamos nuestro propio deseo y nuestros propios, ¿verdad? Pecados aún, ¿verdad? Obviamente se va a contristar al Espíritu Santo. Pero también, como usted dice, como esta mujer que le hirió a usted, es difícil, ¿verdad? Nosotros sentimos el rechazo, la traición y es difícil, pero luego también pensamos lo que ha de sentir Dios en cuanto a nosotros, en cuanto a rechazo y traición y cosas así, pero pues es fácil decirlo, pero cuando estamos en el momento y sufriendo esta cosa es difícil. Pero también el Señor nos da esta instrucción, como le digo, para nuestro bien y para que nosotros, ¿verdad? Estemos, ah, pues, sanos, ¿verdad? Y no tenemos que cargar estas cosas. Los caminos de Dios son diferentes que los nuestros, ¿va? Son diferentes y a veces para nosotros son difíciles, pero como todas las cosas de Dios, es para nuestro bien. ¿Cómo es Dios, Sí, va? yo pienso que cuando uno más busca al Señor, más está con él, el corazón de uno es más sensible y cualquier cosita es como que más le agarra, más le duele. No, uno no es que no quiera perdonar, pero lo que le hacen es como que le duele más. Yo sé que ahora yo puedo salir fácilmente de eso porque una vez les conté que Dios me enseñó a perdonar cuando yo no podía. Yo pensaba que yo había perdonado muchas veces que a mi ex esposo que me hacía tanto daño. Yo pensaba, pero el Señor un día me hizo ver que el perdón que yo pensaba que le perdonaba no era como el perdón que Dios perdona. Entonces ese día me enseñó a perdonar y desde ahí yo aprendí a perdonar. Para mí es más fácil. O sea, como ser humano, a nosotros nos duelen las cosas, pero nos es más fácil, ya no dura tanto el tiempo, digamos, de perdonar a la otra persona. Y es más fácil. Sí, amén. Gloria a Dios. Ok, bueno, yo creo con esto ya estamos llegando al fin de nuestro tiempo. Ah, hermana Brenda, ¿nos quiere despedir esta noche? Amado Padre Celestial, te damos las gracias por habernos permitido reunirnos esta noche para escuchar de tu palabra. Gracias por estos pasajes que nos dejas como alimento para nuestro espíritu, para que podamos seguir tu camino, conocer lo que quieres y deseas de nosotros, que no solamente complace para hacer grato olor para ti, sino sobre todo para hacernos felices y poder disfrutar de la paz que tú nos das, Señor, porque todo lo que nos das, todas las guías que nos pides para nuestras conductas, Señor, es para nuestro bien. Gracias, Señor, por permitir a nuestro guía, a nuestro querido pastor, lleno de sabiduría, Padre, para que siga guiando nuestros pasos conforme a tu palabra, para que ilumine y siga siendo la luz en su iglesia que tú has permitido levantar, Señor, a tantos hermanos que ayuda y con todos los viajes que realiza para seguir llevando tu palabra, Señor, en los diversos lugares del mundo, Padre. Gracias por la labor que permite, Señor, darle. Llénale de fuerzas, renueva sus fuerzas cada día, Señor. Bendice su hogar, a su esposa, a su hija,
y también a cada uno de los miembros de la iglesia, Señor, tanto del grupo de oración internacional como de su iglesia, Padre. Que todos tengamos avivamiento de tu Espíritu, Padre Santo, y siempre seas glorificado, enaltecido y exaltado, tu nombre por siempre y para siempre, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Muchas gracias. Señor los bendiga, hermanos y hermanas, y nos vemos en la próxima. Que sigamos en la palabra es preciosa y nos guía, ¿verdad? Nuestro caminar. Como dice en el Salmo 119, tu palabra es lámpara a mis pies, y así sea. Entonces, gracias, hermanos. Dios lo bendiga y nos vemos en la próxima.